Mi nombre es José Luis Gómez Goitortúa, R3 de Cirugía General. El día de hoy vamos a revisar anatomía y técnica quirúrgica del vaso. Mm, a ver, los objetivos de clase van a ser describir la anatomía y fisiología, revisar las principales patologías del vaso, analizar las principales indicaciones de una esplenectomía. Vamos a revisar la técnica parcial, total, abierta y laparoscópica. Vamos a revisar los cuidados pre y postoperatorios y vamos a hablar sobre las complicaciones más frecuentes de una esplenectomía. Bueno, la anatomía del vaso se describe que es un órgano único localizado en el hipocondrio izquierdo, en la cara lateral del abdomen. Mide aproximadamente de 9 a 11 centímetros de longitud. Se ubica por debajo de la novena a la onceava costilla y va a tener un peso aproximado, bueno, esto depende del paciente, pero entre 70 y 250 gramos. Como pueden ver, tiene pues las impresiones de los órganos vecinos, ahorita los vamos a comentar, y lo más importante pues es la disposición del ilio. En un 70% refiere que el ilio va a estar ramificado 3 a 4 centímetros antes de entrar al vaso, y esto pues va a ser muy importante para poder hacer, digamos, una esplenectomía parcial, poder ligar un segmento y retirar un segmento del vaso. Y en el 30% el hilio va a estar totalmente pegado al vaso. En estos casos pues va a ser muy difícil hacer un procedimiento parcial, debido a que pues hay que controlar, tener un control del hígado, digo, del hilio esplénico, y en este caso pues en ese 30% que comentamos que está pegado el hilio, pues sería muy difícil buscar las arterias del segmento. Como les comentaba, se encuentra por debajo de la novena a la onceava costilla. Este es un dato muy importante. Siempre que tengan una lesión penetrante o abierta en este sitio, pues es muy alta la probabilidad de la lesión al vaso. Es el número 1 en traumatismos cerrados. Y como podemos ver, no es ni posterior ni anterior, es más bien lateral. Se va a encontrar por detrás del estómago, por detrás del ángulo del colon, del ángulo izquierdo, rozando el ilio con la cola del páncreas, y su polo inferior pegado al riñón izquierdo. Aquí lo podemos ver mejor, lo que les comentaba. Pues una de los sitios más importantes para una esplenectomía, pues el ángulo esplénico, ya sea que se quite el colon, como lo veíamos en la clase pasada, o se retire el vaso, pues ese ligamento esplenocólico es muy importante. Ahí va a ir una arteria muy importante. ¿Alguno de los R1 me la puede mencionar? Ahora vamos a ver. Angélica, ¿estás ahí? Doc, ¿me repite la pregunta, porfa? Sí. ¿Qué vasos, qué arteria y qué vena vamos a encontrar en el ligamento esplenocólico? No me acuerdo, Doc. ¿Alguien más que le quiera ayudar a Angélica? Pues realmente del vaso y la gastroepiploica, doctor. Exacto, la gastroepiploica izquierda. En esta imagen podemos ver lo que les comentaba, que el riñón no es ni anterior ni posterior, va a estar dentro del peritoneo y se encuentra pues en la cara lateral, justo por detrás del estómago. Estos son los ligamentos de sostén que va a tener el vaso. Son las relaciones que tiene con los órganos vecinos. El gastroesplénico, comentábamos, es uno de los ligamentos pues superiores, lo vamos a encontrar aquí en el número 1. En este sitio vamos a encontrar los vasos cortos, ramas de la arteria esplénica.
Estos dos que les pongo con la flecha roja, pues son los más importantes porque son los que nos van a funcionar de control vascular o son los que hay que tener a disecar primero para evitar sangrados. El ligamento frenoesplénico, pero como lo podemos ver aquí señalado con el número 2, el espleno renal, el número 3, que pues una vez movilizando hacia medial el vaso, va a ser más fácil observarlo y disecarlo, pudiéramos decir que es lateral. El pancreatoesplénico, que hay que tener cuidado, debe ser una disección pues así como la del colon, la del páncreas también debe ser cuidadosa para evitar tener una fístula. El pancreatocólico, que pues es una continuación, pero también está adherido al vaso. Este es el que comentábamos, el número 6, el esplenocólico. En este sitio suele estar los vasos gastroepiploicos que van hacia el epiplón. Entonces, pues también hay que tener cuidado de tener, en el caso de la esplenectomía, hacer la resección. En el caso de una colectomía, como comentábamos, estar pegados al colon y empujarlos hacia arriba, como comentaba el doctor Carrión. Y bueno, una comunicación o un túnel que vamos a comunicar, bueno, a denominar el pliegue preesplénico, es este que podemos ver en el número 7. Bueno, la vascularización del vaso, pues tenemos el tronco celíaco que parte de la aorta, camina por detrás del páncreas, la arteria esplénica, va a dar sus ramas al páncreas, y esta es la distribución que les comentaba. En un 70% va a estar, como se muestra en la imagen, va a tener las ramificaciones mayor a 4 centímetros de la entrada al vaso. Y en un 30% pues van a estar totalmente pegadas, o sea, la arteria va a llegar casi, se va a meter únicamente una sola arteria al vaso y va a ser difícil hacer una esplenectomía parcial. De aquí podemos ver cómo de la arteria esplénica salen las gástricas cortas y la que comentábamos, la gastroepiploica izquierda, esta rama que va hacia el epiplón. En esta imagen se puede ver mejor. Podemos ver cómo a la hora de hacer nuestro procedimiento, si nosotros hacemos un control en este sitio, pues prácticamente se tiene controlado el sangrado del vaso. Es lo que comentábamos en la clase posterior, en la de lunes de trauma que expuso Alan, que pues en una situación, un paciente hemodinámicamente inestable, una esplenectomía, lo primero que vamos a ir a buscar es esto, el control vascular, y pues ya la desinserción que vamos a ver más adelante, pues ya quedaría en segundo plano. Con la cuestión de las venas, de la circulación venosa, llevan el mismo nombre. Parten las segmentarias del vaso, van a formar la esplénica y también va a caminar por detrás del páncreas. Y pues aquí tenemos esta presentación. Ahora vamos a ver a quién más le podemos preguntar. A ver, otro R1. Burgos, ¿estás ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? Bruno. ¿Qué pasó, Pepito? Sacando. Y no soy R1, maldito. ¿Nos puedes recordar cómo está formada la porta en la mayoría de los pacientes? Claro, viejo. Está dada por la vena esplénica y la mesentérica inferior. Exacto. Esa es la disposición, pues, en un 70%. Varía un poco la cifra de acuerdo a la literatura, pero aquí vemos la mesentérica superior y la esplénica. Y la mesentérica inferior va a drenar en la esplénica. Esto no es en todos los casos. Aquí podemos ver cómo se presentan las tres variantes. ¿Qué otro R1 tenemos? Vania, ¿nos puedes decir qué diferencias encuentras en estas tres imágenes, hablando de la formación de la porta? A ver, déjame ver. En la A, ¿cómo ves que está formada la vena porta? Por la mesentérica superior. Y Ajá. ahí se ve que tanto la mesentérica superior, la inferior y la esplénica se unen a la vez en una sola.
O sea, Exacto. que la mesentérica inferior y la esplénica no se unen antes para formar la puerta. O sea, como que las tres confluyen a la vez. Cada una tiene su unión por separado. En la B, Exacto. ¿cómo lo ves? En la B, la inferior, la mesentérica inferior se une antes a la esplénica. Ambas forman un tronco, podríamos decir, o una vía común, y ya Exacto. se une a la mesentérica superior para formar la puerta. Y en la C, por último. En la C, solamente, ya, la mesentérica inferior se une a la superior y ambas luego se unen a la esplénica. La disposición más común es la B, que la mesentérica inferior se une a la esplénica y entre la esplénica y la superior formen la porta. Y seguida es esta unión de las tres venas, y la más rara es que la mesentérica inferior y superior sean un solo tronco. Bueno, ¿cuál es la fisiología del vaso? El vaso va a estar formado por dos grupos o dos segmentos que se va a denominar la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca es la que va a estar rodeando a la circulación arterial. Viene la sangre de la arteria esplénica, se forman las segmentarias, etcétera, hasta llegar a las arteriolas. Las arteriolas van a estar rodeadas de esta pulpa blanca. Esta pulpa blanca son linfocitos B. Es el órgano con mayor, el 50% de las células B se encuentran en el vaso. Como ya sabemos, las células B van a formar las inmunoglobulinas. Todas las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos que detecten algún defecto por medio de las células B van a quedar marcadas por las inmunoglobulinas. Y una vez que pasan a la circulación venosa, van a pasar a lo que se conoce como pulpa roja. Y la pulpa roja es un concentrado de macrófagos. Todas esas células marcadas van a ser eliminadas en la pulpa roja por macrófagos esplénicos. Entonces, de aquí que, pues, si nosotros tenemos un paciente con leucemia, con linfoma, con alguna enfermedad que ocasione una malformación en las células de nuestra biometría hemática o de las células producidas en la médula ósea, van a ser depuradas por el vaso. Estos procedimientos, estas enfermedades pueden ocasionar pues un hiperesplenismo secundario, o sea, el problema no es el vaso, sino que hay muchas células mal formadas y pues el vaso aumenta su función para su depuración. Esta es pues a grosso modo la fisiología del vaso y cómo va a responder a las patologías que les acabo de comentar. Bueno, de acuerdo al Schwartz, la esplenomegalia la vamos a definir un vaso con un peso por arriba de los 500 gramos y una longitud por arriba de los 15 centímetros. En el libro mencionan esta definición, esplenomegalia masiva, que se refiere a un vaso por arriba de 1 kilogramo y una longitud mayor a 22 centímetros. Lo que les comentaba del hiperesplenismo, pues son dos cosas diferentes, el hiperesplenismo y la esplenomegalia. No son sinónimos. La esplenomegalia, como comentamos, pues se refiere a la medición, las dimensiones del vaso, y el hiperesplenismo se va a definir como la presencia de una o más citopenias en relación con la médula ósea con función normal. Lo que comentábamos, si se producen, antes de definir hiperesplenismo, hay que tener una biopsia de médula ósea para entender si es primaria o es secundaria. El vaso por sí solo puede ocasionar un hiperesplenismo. Si la médula ósea tiene una función normal, entonces se va a denominar un hiperesplenismo primario. Y por el contrario, si se detecta alguna alteración en la producción de la médula ósea, pues va a ser un hiperesplenismo secundario. ¿Cómo vamos a evaluar por medio de la imagen al vaso o las patologías del vaso? De los mejores estudios, pues es una angiografía. Es tanto diagnóstico como también puede ser terapéutico. Otros estudios, pues hablando en un trauma esplénico, lo ideal es una tomografía, y si no se cuenta con una tomografía, con un ultrasonido, pero pues el ultrasonido, como recordamos, es pues operador dependiente. Una resonancia también es de mucha ayuda, pero pues no se cuenta en todos los centros. Este es un video de una angiografía
esplénica. Como les comentaba, nos es diagnóstica, nos hace una comparación, pues para medir el vaso, nos puede ayudar con las referencias anatómicas, las estructuras óseas, si rebasa el borde costal, si tiene contacto con otras estructuras, una malformación vascular, y nos va a servir también de control ante un traumatismo, nos puede ayudar a controlar la hemorragia y puede evitarle al paciente entrar a procedimiento. Aquí es lo que les comentaba, nos ayuda a tener una referencia con respecto a las costillas y a evaluar pues qué tan amplio puede ser el procedimiento. Ahorita más adelante vamos a ver que de acuerdo al tamaño pues también puede cambiar o hacernos pensar si se requerirá cirugía abierta o se puede hacer laparoscópico. Bueno, el siguiente pues es la tomografía. Lo ideal es siempre tomarle estas tres ventanas, una arterial, una venosa y una basal. Por ejemplo, en este caso es una TAC simple sin contraste. Miren la dimensión del vaso, cómo hace compresión con el estómago y pues casi, bueno, semejante al hígado, no del mismo tamaño. En este otro estudio sí se puede ver como el vaso es totalmente superior al hígado. Y pues, por ejemplo, en esta imagen del lado izquierdo, pues sería difícilmente proponer cirugía laparoscópica. Estos estudios de imagen siempre son muy importantes antes de decidir el procedimiento, en caso de que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Esta otra imagen no, es una imagen sobre quistes hidatídicos. Observen cómo pues tiene ruptura de estos quistes y pues está totalmente deshecho el vaso, casi abarcan su totalidad. En esta otra imagen de aquí que comentábamos lo de el contraste y ver la fase arterial como venosa. ¿Alguno de los R1 o R2 me puede decir qué diagnóstico sospecha? Específicamente, pues, vean esta imagen. Este es el vaso, y cómo cambian las unidades. ¿Es un hematoma esplénico, doctor? Pues se ve aumentado en la tomografía, ¿Sí? el vaso, ¿cómo se llama? En sus relaciones, de que hasta, no estoy seguro, se ve como si tuviera una pequeña como hiperdensidad en el polo posterior del vaso. Sí, siempre es bueno comparar, por ejemplo, pues aquí se puede detectar cómo va el contraste, ¿no? Y cómo el contraste llega solamente a un sitio, mientras que las unidades en el resto del vaso, pues se mantienen sin captación o sin perfundirse. Esto es un infarto esplénico y pues es casi de todo el vaso. Como pueden ver, les digo, nada más entra en un solo segmento. Y pues se compara con la fase venosa, que pues coincide con este infarto que comentamos del vaso. Esta otra imagen, ¿algún otro residente que sospecha que se trate? ¿Es un absceso esplénico, Pepe? Sí, Doc. Es un paciente que tenía un absceso esplénico y pues tuvo un antecedente de una contusión y está pues roto. Digamos que esta era la cápsula del vaso y todo esto que vemos libre pues está entre absceso y hematoma. Es un trauma esplénico. Bueno, que pues habría que entrar a revisarlo para definir si es hematoma o absceso y pues esto lo podemos medir con las unidades Hounsfield. Bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la esplenectomía? Las más comunes, trauma, ya sea pues trauma fuera del hospital o una situación, pues algo iatrogénico, como comentábamos ayer en la clase de colectomías, pues es muy común lacerar el vaso a la hora de bajar el ángulo esplénico y pues un sangrado que no se pueda controlar, pues hay que retirar el vaso.
La siguiente, una trombocitopenia, como veíamos, alteraciones en la formación de la médula ósea, anemia hemolítica, la principal, una esferosis hereditaria, que es una alteración en la membrana de los eritrocitos y, como les digo, va a ser detectada por estos filtros que comentábamos en la pulpa blanca y posteriormente depurado en la pulpa roja. Anemia hemolítica autoinmune, leucemias, linfomas, desórdenes mieloproliferativos, causas no tan comunes, abscesos esplénicos, quistes esplénicos, aneurisma de la arteria esplénica, hiperesplenismo secundario, lo que les comentaba, una alteración en la médula ósea. El síndrome de Felty, lo comenta en todos los libros, es una enfermedad relacionada con la artritis reumatoide, en el cual pues va a tener el paciente esplenomegalia, artritis reumatoide y neutropenia. Y pues situaciones raras, esplenectomía incidental, cáncer de páncreas, gástrico renal que tenga pues metástasis por continuidad o, como comentábamos inicialmente, por la disección, una situación iatrogénica. Esta es la clasificación. Dígame. Hola, Pepe. Bueno, yo quería comentar por ahí. Adelante, amigo. Adelante, Feyo. Bueno, gracias, amigo. Hay una mnemotecnia que pues es... Ahorita la vi hace recientemente en Ciro Bosque. Sí, ¿no? En la página de Pipe Cabrera, ¿no? Ajá, con esos colombianos, ¿no? Sí. Que es Trash TV, que es E, torsión, R, ruptura, que pues va como el trauma, A, que es como asociado a cirugía, ¿no? Que pues bajas una pancreatectomía, gastrectomía, y pues también te lo llevas. S, swellings, que pues es esplenomegalia, hiperesplenismo. H, que es de todas las complicaciones como de hematología, que pues son las que mencionaste, ¿no? De glóbulos rojos, plaquetas, etc. De tumores y V de anomalías vasculares, ¿no? Creo que sí está un poco fácil y está funcional. Sí, busquen en Twitter esa página, a ver, déjenme la checo, se llama Sir Bosque. Es @sirbosque. Y también están las de una esplenectomía parcial, que es una esplenomegalia de origen desconocido y que ya lo que le ofreces es que si hay quistes esplénicos, tumores benignos, metástasis que usualmente son ginecológicas, infartos o quistes igual pancreáticos que estén intraesplénicos, también se le puede hacer una esplenectomía parcial, ¿no? Para tenerlo en cuenta. No necesariamente tener que quitarle todo el vaso, es difícil, hasta donde yo tengo entendido, nunca he hecho una, pero igual usualmente pues, prefieren a veces pues conservar y nada más retirar un cachito. Creo que Hugo también iba a participar. Sí, gracias, Pepe, buenas noches. Sí, en el caso de la diapositiva anterior que mencionabas del cáncer de páncreas, es precisamente el tema que me tocó dar en días pasados. Mencionan, tanto en el Schwartz como en el DeVita, que cuando se trata de un tumor de páncreas distal, es decir, hacia la cola, idealmente se hace esplenectomía, es en bloque, no necesariamente tiene que haber infiltración hacia el vaso, sino simplemente por la localización del tumor, invasión a ganglios periesplénicos, pero puede estar el parénquima esplénico conservado sin ninguna infiltración y aún así hay que hacer la resección. Sí, hoy en la mañana creo que hablaba con Alfredo, que no sé si vieron los trabajos de coloprocto de ayer, que presentaron cómo con robot quitaron un tumor mucinoso del apéndice y en el video disecan el tumor y ya, ¿no? Muy bonito, lo limpian, lo quitan y regañaron al residente que hizo ese video porque decían que en cáncer, como dice Hugo, se tiene que quitar en bloque. Si la cola del páncreas está tocando el vaso, hay que sacar el vaso. Cambia el pronóstico si se hace esa disección, se separa la cola del vaso, se trae el páncreas y pues reporte que tenga bordes positivos ese segmento y pues por ende el vaso también. Entonces sí es muy importante eso que comenta Hugo, en procesos oncológicos, la resección en bloque. Gracias, amigo. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Bueno, esta es la escala de trauma esplénico de la American Association for the Surgery of Trauma. ¿Algún
R2 que me pueda ayudar a leerla. ¿O R1? Sí, amigo, te ayudo a leerla. Sí, adelante, Bruno. Sí. Bueno, la escala va del 1 al 5. Comenta que está clasificada por un hematoma subcapsular menor al 10%. Del 10 al 50, y en cuanto al hematoma, clasificación grado 3. En cuanto a menor a 5 centímetros y mayor a 5 centímetros, si se clasifica en grado 2 o mayor a grado 3. En cuanto al trauma, a 3 grado 2, mayor a 3 grado 3. Ajá. Y bueno, mayor al 25% de la acción del vaso sería, bueno, cuando está completamente destrozado en ambos polos, ¿no? En múltiples. En cuanto a su lesión vascular, un grado 2 es cuando no hay daño a vasos trabeculares. Un grado 4 cuando hay daño a vasos iliares o segmentarios que desvasculariza el... Muy bien. Lo importante de esta clasificación es lo que comentábamos en la clase de Alan. Pues no quiere decir que el 5 esplenectomía total y que el 1 manejo conservador, sino hay que evaluar si podemos hacer que el vaso deje de sangrar, si las herramientas que tengamos, si es factible la anatomía para hacer una segmentectomía parcial de acuerdo a la lesión que encontremos. Y pues lo recomendado, pues siempre individualizar, ¿no? No casarse con la idea de que pues el 5 o el 4 van para afuera y el 1 se queda. O sea, siempre analizar cada paciente, pues su estado hemodinámico y anatómicamente cómo están distribuidas las arterias y las venas. Y pues si el control vascular es bueno, es adecuado. A mí me ha tocado ver pues en el R1, en el R2, cuando hacemos colectomías, que es una laceración mínima la que se le hace al vaso. Mínima, esto es una lesión muy grande. Las que le hemos hecho son pequeñas, pero no tenemos forma de dejarlo de sangrar. Le damos puntos, se hace más grande, pues el paciente empieza a tener alteraciones hemodinámicas y pues aunque sea una lesión pequeña, si no podemos hacer que deje de sangrar, pues hacer una parcial o si es a esta altura, pues una completa. Ahorita más adelante lo vamos a revisar. Signos clínicos del trauma esplénico, los comentaba el doctor Castañón en la clase de Alan, me parece. Un signo que se llama de Kerr, un paciente con trauma abdominal que refiere a dolor en hombro izquierdo, y pues si el trauma fue del lado costal izquierdo, pues es muy sugestivo o indicativo de trauma esplénico. El signo de Balance, una matidez en el hipocondrio izquierdo con los cambios de postura del paciente. Bueno, aquí les presento esta que es una de las principales causas de esplenectomía o por las que luego nos llegan a pedir una interconsulta. Un paciente con trombocitopenia inmune primaria. Cuando a nosotros nos lleven una interconsulta de estas, lo que nosotros tenemos que revisar es si el paciente ya tuvo manejo médico. El tratamiento de primera línea es la prednisona o la inmunoglobulina, y estas van a tener una respuesta del 60 al 70%, es muy alta. Entonces, que lleguen a pedirnos una interconsulta porque el paciente tiene esplenectomía, alteración en la biometría hemática, pero no tiene manejo médico, lo primero es establecer este esquema de tratamiento y si no hay respuesta a ese 40-30%, valorar la esplenectomía. Aún realizando la esplenectomía puede haber recurrencias de las citopenias que quieren tratar en medicina interna o hematología. Y aquí entra esta tercera línea, rituximab o trombopoyetina, tratamientos muy caros. Aquí podemos ver lo que les comentaba, la esplenectomía, una respuesta global 88%, parcial 22%, completa 66%. Al final de las diapositivas les voy a comentar cuáles son los criterios que vamos a tener para evaluar estas respuestas. Pero sí, no casarse con la idea de, si está grande el vaso, pues hay que sacarlo, hay que darle manejo médico primero.
Esta era una de las preguntas del examen del doctor. Ruptura esplénica espontánea. La causa más común es el paludismo, esa era la respuesta en el examen. Otras causas, leucemia, sepsis, anemia hemolítica, linfoma de Hodgkin. Pues por lo general, en estas rupturas esplénicas espontáneas, hay que hacer esplenectomía total. Difícilmente es un solo segmento. Hagan de cuenta que es un globo que estalla, ¿no? Van a ser muchas lesiones las que vamos a encontrar y hay que, pues parecida al trauma esplénico, hay que retirar el vaso antes de que tenga repercusión hemodinámica el paciente. Bueno, esto es lo que nos interesa, el abordaje laparoscópico versus el abierto, ¿no? Laparoscópico versus abierto. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace este estudio que es del 2016 para indicar una, ya sea abierto o laparoscópica? Refiere que si es un vaso por arriba de 30 centímetros o arriba de 3 kilos, una esplenomegalia masiva, no va a funcionar el laparoscopio, va a haber poco campo para hacer el neumoperitoneo y pues seguramente va a terminar convirtiéndose el procedimiento. Entonces se recomienda pues en vasos de estas dimensiones iniciar abierto. Hipertensión portal, cáncer, citopenias, estas yo diría que son parciales, porque depende de la experiencia del cirujano. Si es tu primera esplenectomía laparoscópica, bueno, sí, una esplenectomía y ¿Adelante? Oye, ¿sí les mencionaste a partir de cuándo o cómo se clasifica esplenectomía, por ejemplo? Claro que sí, Doc. Esplenectomía Las y primeras. esplenismo, porque luego siempre eso causa problemas, sobre todo con las interconsultas de medicina interna. Sí. Por el Vamos tamaño, ¿no? Y el tamaño y la función. Como comentábamos, esplenomegalia, de acuerdo al Schwartz, un peso arriba de 500 gramos y hoy una longitud mayor a 15 centímetros. Tienen esta definición de esplenomegalia masiva, mayor a 1 kilo y una longitud mayor a 22 centímetros. Y el hiperesplenismo, como comentaba el doctor Ricardo, es referente pues lo vamos a tener que comparar con un ABH. Se define como la presencia de una o más citopenias en relación con una función de la médula ósea, ya sea normal o alterada, que nos condicione pues un hiperesplenismo secundario. Entonces, aparte de que esplenomegalia tampoco no es igual a esplenectomía. Sí, sí, es muy importante. Porque luego nos quieren bajar a vender así las interconsultas bien. Pues tiene esplenomegalia y pues para que lo operes, ¿no? Exacto. Sí, También, Goitotúa, en algunos artículos y de hecho en algunas de las sesiones bibliográficas se había mencionado, se había manejado en muchos de los artículos que incluso el promedio de peso y de tamaño para el vaso cuando vas a decidir si va a ser una esplenectomía, ya sea abierta o laparoscópica, se recomienda ampliamente que si el vaso es mayor de 1 kilogramo justamente o más de 25 centímetros, ya lo consideras para cirugía abierta. Aquí mencionas ya algo que parece muy excesivo, vaya, mayor de 30 centímetros y mayor de 3. Todo el abdomen. Sí, exactamente. La verdad es que ahí es bastante claro que va a ser abierto, pero creo que por consideración general y en mucha de la literatura, muchos artículos, las consideraciones generales son de 25 centímetros y mayor de 1 kilogramo incluso. Aquí parece que estos son muy claros que es para esplenectomía abierta. Sí, es sacarle un bebé al paciente. Sí, hay que, como comentábamos con los estudios de imagen, pues en caso de que sea trauma esplénico, pues va a entrar y pues ya sería, pues si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues difícilmente lo abordaríamos laparoscópico, aunque se pudiera intentar. Pero sí, si va a ser una cirugía programada, como comentan los doctores, por una esplenomegalia ya identificada, pues sí es muy importante que nosotros como cirujanos tengamos pues la noción de más o menos cuántos centímetros estamos hablando para ver si lo proponemos laparoscópico, pues estar pues pendientes de que se pueda complicar y hacerse una conversión. Como les comentaba, la hipertensión portal, ahorita más adelante en las cirugías, la disección
en estos videos que les voy a presentar no se ve tan complicada, pero en un paciente con hipertensión portal que llegue a haber alguna lesión vascular antes de que hagamos el control, sí nos puede convertir totalmente la cirugía en un problema grande. Las disecciones de cáncer, por lo que comentábamos, cáncer de la cola del páncreas, del riñón, hay que tener mucho cuidado por la disección, lo que comentábamos, hacer la resección en bloque para pues que sea un procedimiento curativo. Y pues lo ideal es siempre pasar a quirófano pues con los concentrados, con los plasmas y dependiendo de la citopenia que tenga, pues que estén corregidas antes de entrar a quirófano. Uno de los temas más importantes que pues siempre se preguntan es la inmunoprofilaxis, las vacunas que hay que colocarle al paciente. Como les comentaba, tener listos las aféresis, los concentrados, los plasmas que se requieran. En caso de pacientes con enfermedades autoinmunes, con citopenias que respondan a un padecimiento autoinmune o inmunológico, que se les haya aplicado la inmunoglobulina 2 a 4 días antes, va a tener una respuesta favorable y nos va a ayudar a que no presentemos sangrados durante la cirugía. Y pues el catéter venoso como evaluación de un procedimiento que pudiera tener un sangrado importante. Este esquema lo presentaron en la revista de la UNAM. Es el esquema actual o vigente de cómo se deben aplicar las vacunas para evitar una septicemia post-esplenectomía. Si es una cirugía electiva, hay que aplicarle 2 semanas previas a la cirugía las siguientes vacunas. La vacuna antineumocócica polivalente, 23 serotipos. Si es un niño menor de 2 años, la de 7 serotipos. La vacuna contra Haemophilus influenza tipo B y contra meningococo tipo C. En caso de que pues sea por trauma, sea un procedimiento de urgencia en el que pues no haya tiempo de administrarle las vacunas antes, en el periodo posquirúrgico inmediato se le va a aplicar la antineumocócica de 23 serotipos y en los niños menores de 2 años la de 7 serotipos. A las 2 semanas posterior a la cirugía se va a completar el esquema de Haemophilus influenza tipo B y para meningococo tipo C. Como veíamos en la fisiología del vaso, el sistema inmunológico que se encarga de detectar bacterias encapsuladas. Adelante, doc. Entonces, en los adultos, por ejemplo, y si es una urgencia, un trauma estético, ¿cuánto tiempo tenemos para aplicar las vacunas? Esta revista refiere que de 24 a 72 horas posquirúrgicas, aplicar la 23 antineumocócica o 7 si es niño menor de 2 años. Y 2 semanas después, la de Haemophilus y la de meningococo. Hasta 4 semanas, ¿no, Ricardo? Ajá, hasta 4 semanas. Ahí yo también, cuando di ese tema, vi que había mucha variación en los tiempos, pero lo que menciona la mayoría, o en lo que están de acuerdo la mayoría, es que hasta 4 semanas tienes para cubrirlo contra los encapsulados. Sí, pues siempre preguntan en el pase de visita, ¿no? ¿Qué riesgo o ante qué bacterias tiene riesgo el paciente post-esplenectomizado de contaminarse o de infectarse? Pues los encapsulados, porque estas bacterias se detectan por medio de las inmunoglobulinas y como comentamos, si le quitamos el 50% de las células B, pues difícilmente va a haber una respuesta a estas células y pues se va a hacer la septicemia que ahorita más adelante vamos a comentar. Sí, de hecho es común que se vayan de alta y durante su alta se vacunen, porque en el hospital por lo regular a veces no las que tienen. Sí, no las tienen. Siempre es en el centro de salud. Vamos a iniciar con la esplenectomía abierta. Este es el video más didáctico que encontré. Aquí están mostrando las incisiones por las que se pueden abordar, línea media o subcostal izquierda, o una combinación que inicia en línea media y se extiende hacia subcostal. Esta imagen que muestran es del Scandalakis. Se me hace muy exagerada la número 3, que es una Mercedes o una subcostal bilateral. Nunca he visto que se tenga que hacer tanto, pues mejor abordar línea media.
Y pues vamos a iniciar con el procedimiento. Aquí se puede ver que es una cirugía programada porque pues van disecando la línea media pues con calma, ¿no? De energía monopolar. Y pues de la verdad que no hay por qué revisarlo. No hay mayor problema, pues tener cuidado a la hora de abrir peritoneo. Aquí vamos a ver el primer paso, la exploración. Hay que, como si fuera una vesícula, pues hay que bajar los intestinos, traccionar el estómago hacia línea media, y de esta manera el primer ligamento que encontraríamos sería el gastroesplénico, que es el sitio de control vascular. Uno de los sitios de control vascular. Vamos a abrirlo en un sitio como cuando hacemos una colectomía, un sitio donde veamos que no pasan vasos. Ahí se ve como, pues, no con mucho cuidado, pero lo están abriendo. Y lo importante, lo que me pareció interesante de esta técnica es cómo usan el ángulo para encontrar los vasos, para poder hacer su control vascular y ligarlo tanto proximal como distal. Miren cómo usan ahí el ángulo y pues queda perfecto para pasar las sedas. Ahí están ligando los vasos cortos, la parte superior del vaso, de la arteria esplénica, tanto proximal como distal, ¿no? Se anudan, lo cortan, etcétera. Ahora la parte del colon, lo que les comentaba, buscar las gastroepiploicas izquierdas para el control del peritoneo. Misma situación, con el ángulo se puede disecar, se puede hacer el corte sin ningún problema. Y lo importante pues va a ser la arteria y la vena esplénica. Dicen en esta técnica que pues lo ideal es hacerlo por separado, ligar la arteria y ligar una vez cortada la arteria, la vena. Pero como les decía, en un caso de un trauma esplénico, pues no va a dar tiempo. Ahí ya cortaron la arteria, ahí lo que están haciendo es clampeando donde está la vena, ahí ya la cortaron, y esto sería la vena, los dos segmentos. En una situación de un trauma esplénico, pues se mete el ángulo completo y pues prácticamente se ligan arteria y vena. Ponerse a buscar una por una, pues va a condicionar sangrado en la cirugía. Ahí ya desinsertaron el estómago del vaso. Podemos ver cómo está el vaso lateral, perdón. Y pues lo que están identificando es lo que les comentaba, los vasos gastroepiploicos izquierdos. Bueno, una vez que ya ligaron o tuvieron el control vascular, se trae a medial el vaso con la mano, en este caso izquierda, y se va a hacer el corte del ligamento nefroesplénico, ¿sí? Espleno-renal, perdón. Y sería la última parte para poder luxar el vaso. Quedaría pendiente el ligamento, la unión con el páncreas, que hay que tener mucho cuidado para disecarlo. No, pues pues hacer la cola del páncreas hacia medial, ya que esto puede condicionar una fístula que puede dar mucho problema post-esplenectomía. Aquí se ve cómo vuelven todavía a realizar un segundo control vascular, lo más pegado que se pueda al vaso para evitar lesionar estructuras vecinas. Y pues ahí se puede ver la dimensión del vaso. Oye, ¿ya les comentaste qué ligamentos son vasculares y cuáles son avasculares? Sí, Doc. ¿Alguien me puede repetir los que mencionamos al principio? Si no me equivoco, son de los vasculares, es el gastroesplénico y el espleno-renal. Y de los avasculares, si no me equivoco, es el gastrocólico y el
ay, quedó el de páncreas, se me fue el nombre, no, pancreatoesplénico, si no me equivoco. Pero Sí, a esos mí me dos que... tocó, ver, fíjate, amigo, ahorita que tuvimos una paciente con un trauma esplénico que tenía vasos incluso en el ligamento esplenocólico. Sí. Entonces, pues no sé si también se considere, por ejemplo, que haya variantes anatómicas, a pesar de que se considere una parte avascular. Si ya se hizo el control, como vimos en la cirugía, del ligamento espleno-renal, que es del gastroesplénico, que es donde encontraríamos la arteria y la vena, pues de ahí es la rama que sale hacia la gastroepiploica izquierda. Entonces, pues nada más por control se puede hacer. Depende de la anatomía, como les decía en un principio. Si el hilio está totalmente pegado al vaso, con el solo control de la arteria esplénica y la vena es más que suficiente, pero en el 70% pues se bifurca antes de entrar. Entonces ahí es lo que comentas, que tenga ramas o las gastroepiploicas en el gastrocólico, en el esplenocólico, y pues por eso se recomienda hacer ese control tanto del 6, del 4, del 2. Aparte de que sería complejo poder entrar al esplenorrenal sin haber abierto el gastroesplénico, ¿no? Sí. Y para llegar al esplenorrenal hay que traer el vaso hacia medial, como se ve aquí en esta imagen. Este 3, pues es el esplenorrenal, casi es lateral. Entonces, primero hay que hacer el control sobre el gastroesplénico, casi abarcar el pancreatoesplénico para encontrar la arteria y la vena, y una vez ya controlados, pues movilizar o luxar el vaso hacia medial. A ver, déjenme ver en cuál me quedé. ¿Algún R1 que pueda decirme de qué ligamentos depende principalmente la posición del vaso? No qué ligamentos tiene el vaso, sino de cuáles son de los que depende su posición. Porque pues tiene varios ligamentos, pero el que esté ubicado en ese lugar depende de 3 ligamentos principalmente. Que son del gastroesplénico y del esplenorrenal, porque son los que conforman la parte del pedículo o del hilio del vaso, ¿no? ¿Y cuál otro? Yo nada más había leído esos dos que conformaban ahí el hilio y que eran los que se desarrollaban pues más de la misma área más próximos a donde se estaba desarrollando el vaso. Y el otro es el esplenocólico, porque ese es el que le hace como una camita y lo tiene como suspendido, pues. Descansa sobre ese, que finalmente se termina fusionando con el gastroesplénico. Ok, doctor, gracias. Esa pregunta es importante porque cuando quieres bajar un vaso y pues no sabes, se te complica porque no lo puedes movilizar, y entonces pues uno se pregunta, ¿cómo lo voy a mover, no? ¿Cuáles son los que tengo que quitar para poder moverlo? Y entonces de esos 3 son de los que depende la posición del vaso, la posición nada más. Ya la irrigación vascular pues son del gastroesplénico y del esplenorrenal principalmente. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ya lo vimos con la esplenectomía laparoscópica, que pues es lo ideal, ¿no? Lo menos invasivo. Hay variantes en la colocación de los trócares. Encontré esta técnica que usa 5 puertos. El paciente está en decúbito y pues esta es la situación por la que se usan los 5 puertos. Uno de 10 milímetros, 1/3 por arriba del ombligo, uno de 5 en el reborde costal derecho a 1 centímetro de la línea alba, otro de 10, reborde costal izquierdo, línea mamaria, 5 milímetros a la mitad entre el número 1 y el número 3, y el número 5 va a estar de 10 milímetros abajo del apéndice sifoides. Esta es la posición en ese caso. Aquí se ve cómo tenemos al ayudante con la cámara, un puerto para poder sostener. Esta es la cuestión por la que se usa un 5º puerto en un paciente en decúbito, que va a haber alguien que necesita hacer la tracción del estómago, y por eso pues este sería el que sale sobrando. Lo más nuevo o reciente pues es darle posición al paciente.
no es totalmente lateral, sino es en esta situación 30 grados más o menos hacia el lado derecho. Esto va a hacer que pues no se requiera la tracción del estómago. La tracción en las asas van a hacerse hacia el lado derecho. Y pues no vamos a necesitar ese quinto puerto que va a estar traccionando el estómago. Aquí se puede ver cómo está la disposición de los trocares. Y en esta técnica se utilizan 3 de 5 y uno de 10 o de 12 milímetros. Es la técnica que les voy a presentar en este video. Como pueden ver, púrpura trombocitopénica idiopática, pues de las más comunes que comentábamos. Aquí se hace la revisión de cavidad, que no haya lesión a la colocación de los trocares. Y pues aquí podemos ver en el fondo el vaso, el estómago. Vamos a ver cómo inicia la liberación del ángulo esplénico con bipolar o ENSIL, como se llama este dispositivo. Y empieza con la tracción de la pared para poder movilizar el vaso. Aquí está el vaso al fondo. Este es parte del colon transverso. Ahí está intentando hacer la ventana para hacer el control inferior de la vascularidad. En este caso podemos ver cómo pues, se decide la cirugía laparoscópica, un vaso no de gran tamaño. Ahí ya abrió uno de los ligamentos, el gastroesplénico, y ya está entrando pues a la pared posterior del estómago. Ahí se va pegado al borde superior para evitar contacto con los vasos, y ahí los que encontraríamos serían los vasos cortos en la parte superior. Como veíamos en la técnica que les comentaba, como está el paciente en decúbito lateral, el estómago se inclina solo hacia la derecha. No es necesario que se le coloque el quinto puerto para estar haciendo tracción del estómago. Más o menos a esa altura está disecando también parte del ligamento frenoesplénico, la adherencia hacia arriba. Bueno, aquí sí ya se puede ver cómo está el hilio esplénico. Pudiéramos decir que no está bifurcado, es una sola arteria esplénica. Entra directamente al hilio. Aquí está haciendo la ventana, está haciendo la disección para encontrar la arteria esplénica. Aquí se está recargando sobre el páncreas. Como comentábamos, la irrigación va por la pared posterior del páncreas. Está haciendo la ventana para poder atravesar la engrapadora para el control de la arteria esplénica. Aquí se ve cómo va el paquete vascular y cómo sigue buscando aquí encontrar la ventana para poder tener control de esta arteria.
A ver. Aquí los hemoloops, creo que se llaman. Y pues utiliza un cartucho vascular para el corte de la arteria. Línea de grapas también es muy segura en caso de que se llegara a tomar un segmento de páncreas para evitar fístulas, hacerlo con un cartucho blanco, un cartucho vascular. Le da el tiempo, como dice el doctor Guzmán, para que se deshidraten los tejidos, sea más fácil o no vaya a haber fuga en la línea de grapas. Y una vez hecho el control del hilio hepático, pues se procede a la movilización, como veíamos en la cirugía abierta, para buscar la disección del espleno renal. También es muy importante, bueno, aquí en el áparos, tener mucho cuidado con la disección de esta cara lateral del vaso, porque pues también puede haber lesión al riñón y esa es otra de las complicaciones laparoscópicas. Y pues ahí está liberado el vaso de todos sus ligamentos y del hilio hepático. Colocan como si fuera una vesícula el vaso en una bolsa, en este caso pues de solución, y por uno de los trócares de 10 centímetros se busca pulverizar, o le dicen morcelar. Hay un aparato que no encontré video, donde meten el vaso a esta maquinita, lo licúa y lo sacan hecho pues segmentos. Lo que hacemos si no tenemos morcelador, pues es utilizar las pinzas de anillos y sacarlo por pedazos. Se puede utilizar una inserción fan steel o, como les decía, puerto umbilical, o por el puerto que tengamos de mayor grosor, de 10 milímetros o de 12, ampliar un poco la incisión. Esto es lo que les comentaba de la respuesta a, pues en este caso, una púrpura trombocitopénica idiopática, para ver si el paciente va a requerir algún otro manejo. Una respuesta completa se le va a definir cuando las plaquetas se mantienen por arriba del 100,000 después de 2 meses de la cirugía, que el paciente no presente datos de sangrado y sin tratamiento médico. Una respuesta parcial, pues es que el paciente mantenga plaquetas por arriba de 30,000 después de 2 meses de la cirugía, sin sangrados y sin tratamiento médico. Y pues se define que no va a haber respuesta cuando las plaquetas se mantienen por debajo de 30,000. Como les comentaba, hay otra técnica que es la esplenectomía parcial. ¿Cuáles son las indicaciones? Aquí en esta tabla que les presento, quistes, tumores, laceraciones, pero tienen que ser o en el polo superior o en el polo inferior. Si es una lesión pues a la mitad, muy difícilmente se va a poder realizar una esplenectomía parcial. O pues sería como por ejemplo en el caso B, pues llevarse casi todo el vaso, y en muchos casos no tiene sentido, sería mejor quitarlo. ¿Se escucha el video? Hasta ahorita no, doctor. ¿Se oye? No, ¿verdad? Bueno. Bueno, en este caso, una paciente joven, 23 años, por estudios de imagen encuentran una lesión en el polo inferior, y pues los estudios negativos, aquí se puede ver, como les comentaba, en el estudio de imagen, que siempre es importante definir, pues
por lo que les comentaba, polo inferior da para hacer o intentar una esplenectomía parcial. Abordan laparoscópicamente, como les comentaba, 4 puertos. En este caso ocupan esos dos de 10 milímetros, tanto el número 2 como el número 3. Y pues lo complejo de este procedimiento va a ser la disección de esa arteria que nutra ya sea el polo que queremos disecar o que queremos retirar. Entonces hay que abrir pues por completo el ligamento gastroesplénico y buscar bien el segmento que queremos retirar. Miren aquí cómo se ve que pues la anatomía de este vaso da para hacer la segmentectomía parcial. Una arteria hacia arriba, una arteria hacia abajo, que se observa aquí en esta imagen. Acá arriba está todo el hilio esplénico y aquí la arteria que nutre el segmento inferior. Una vez hecho este corte, va a ser, pues, bueno, aquí lo comentan que es muy evidente, por los píxeles del video no se ve cómo se hace pálido el segmento que vamos a resecar. Y aparte hacen este tipo de control como si fuera Pringle sobre la arteria esplénica para que ayude a que la disección no ocasione tanto sangrado a la hora de cortar el polo inferior. Lo hacen con energía monopolar. Aquí hacen el marcaje y posteriormente pues usan el ligasure para ir haciendo la línea de disección. Esto es lo complejo del procedimiento. Aún teniendo el control vascular que vimos, esa pues tipo Pringle pero esplénica, miren cómo sangra el vaso. A la hora de que quitan el control, pues esos vasos dan mucha lata y pues pueden ocasionar que si no se tiene experiencia en estos procedimientos, muy seguramente se tenga que reintervenir al paciente para retirar pues el segmento que se deja. Por eso hay un orden, ¿no, Pepe? Cuando vas a hacer la ligadura de arteria y vena, ¿cuál se liga primero? Ligan, bueno, como vimos en la abierta, primero la arteria, después ligan la vena. Y pues en este caso, aparte de ligar la arteria y vena, bueno, la arteria segmentaria, tienen control de la arteria principal, de la arteria esplénica. Pero, pues, como les digo, aunque en este video pues lo presentan así que no le sangró y todavía le dejan pues un tipo satín, este paciente habría que valorarlo pues en 48 horas a ver cómo va. Así como se ve ese paciente, uno pudiera decir, no, fue un control bueno, o pues en algunos días empiece con deterioro hemodinámico y sea necesario volverlo a meter. Esa es la discusión que existe. Entre que, pues, aunque se individualice el tratamiento en cada paciente, pues deja más tranquilo al cirujano hacer una esplenectomía total. Hay otros tipos de procedimientos, como, bueno, que les definen cirugía conservadora. Unas son estas mallas, que pues son como para apretar el vaso, y en caso de que tenga pues, una lesión tipo 3, 4 o 5, que todos esos segmentos se aprieten en una malla, pero estos tienen muchos efectos secundarios, respuesta inflamatoria, infecciones, abscesos, y pues hay que volver a intervenir al paciente. En caso de una laceración como puede o se ve comúnmente en el hígado, se puede hacer una esplenorrafia con puntos de catgut crómico. Tienen que ser puntos amplios para que no se desgarre. Y pues se utiliza en caso de que sean pues lesiones pequeñas o, pues sí, lesiones pequeñas. Hay otros materiales hemostáticos, el que gusten, el FAM, satín, que pues se puede utilizar para desgarros. Yo he visto, una vez hicimos un desgarro en el vaso en una colectomía con el doctor Briceño y le colocamos satín nada más. Lo pusimos una compresa 20 minutos en lo que terminábamos de disecar el colon.
Y cuando retiramos las compresas, pues ya no sangraba y no hubo mayor complicación. Pero, pues, como les digo, lo que pues siempre va a dejar tranquilo al cirujano es la esplenectomía, ¿no? ¿Qué cuidados debemos de tener posterior a la esplenectomía? Pues lo importante, los signos vitales, ¿qué es lo que más nos interesa en agudo? El sangrado. El monitor, la Foley para ver los auresis. El Quick SOFA, pues sería más adelante, pasando las 48 horas, evaluar datos de sepsis y pues evaluar los niveles hemodinámicos o en el caso de algún procedimiento, como veíamos de la médula ósea, pues evaluar si hay una respuesta en las líneas celulares. Dicen que hay que revacunar este esquema que presenté a los 10 años a los pacientes. No está del todo comprobado, es una recomendación nada más. Las complicaciones comunes, como decíamos, el sangrado, lesión a órganos vecinos, una fístula del colon o del páncreas, que se evidenciaría en el drenaje que coloquemos a nuestro paciente. Siempre es importante, después de una esplenectomía, dejarle un Penrose. La infección en sitio quirúrgico, y esta que es pues son raras, pero de aquí que venga la profilaxis o la inmunoprofilaxis de las vacunas, la septicemia post-esplenectomías. Este síndrome de sepsis post-esplenectomía se va a definir a toda sepsis, neumonía o meningitis secundaria a bacterias encapsuladas en un paciente con pues, el antecedente de una esplenectomía. ¿Por qué hacen tanto hincapié? Si al paciente le da este síndrome, está muerto. O sea, el 70% de estos pacientes se mueren. No van a tener una respuesta inmunológica y para cuando la lleguen a tener, el paciente pues ya va a estar en choque séptico. Han visto que se da más en niños, por eso es donde se ha intentado más hacer una resección parcial o una cirugía conservadora. Y bueno, pues como conclusiones de esta clase en específico de la esplenectomía, lo ideal pues es tratar de evitar la esplenectomía o entrar a un trauma, pues ver o alguna lesión iatrogénica que podamos ocasionar por algún otro procedimiento, ver la forma de que se conserve parte del vaso. La esplenectomía pues siempre tiene que estar bien indicada, como les decía, en casos de procedimientos de la médula ósea, no es la primera indicación, si el paciente tiene esplenectomía, quitárselo. Hay que ver si ya tiene inmunosupresores, esteroides, cómo va la respuesta del paciente, porque pues el quitarle el vaso, si no ha tenido tratamiento médico, solo le vamos a agregar complicaciones. Las complicaciones pueden superar a los beneficios y pues siempre se prefiere el abordaje menos invasivo, pues de acuerdo a los recursos que tenga el paciente, el hospital, y pues siempre procurar o intentar hacerlo laparoscópico, salvo pues estos márgenes que vemos en los estudios de imagen previos a cirugía, pues un vaso por arriba de 25 centímetros, como comentaba el doctor Cristian, pues se puede iniciar el abordaje laparoscópico e ir probando si se puede realizar, pero pues muy alto el porcentaje de que se tenga que convertir o hacer abierto de inicio. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Fue excelente. Nada más para fines del POEM de R3. Sí, en el R3 siempre le van a preguntar algún hematoma, más del 50%, laceración más de 3 centímetros, es tratamiento esplenectomía. Ok, muy bien. Para su POEM de R3, y pues en niños es diferente, ¿no? El niño es más conservador, no depende tanto del grado. Okay. Sí, pues evitar en el niño este síndrome de septicemia post-esplenectomía, súper grave. Muy bien, bueno, pues es todo por mi parte. Muchas gracias. Sí vienen muchas, sí vienen muchas de este tema para que sí lo tomen en cuenta. Y casi todas son casos clínicos, no son preguntas como aisladas. Entonces te preguntan como, no sé, tuvo laceración de 5 centímetros, pero tiene lesión de los vasos principales, ¿no? Uh-huh. Entonces, te hacen así como dudar porque hay algunas que podrías hacerle segmentectomía. Sí. Pero pues yo dudo que el poema ahorita esté actualizado a la segmentectomía. Pero están raras, pero sí son muchas.
O sea, yo creo que por lo menos eran unas 15, entonces sí vale 15. la pena. De trauma. Ujú. De vaso en general, porque no todo era trauma. Ok, sí, Doc, muchas gracias Vienen para los ponerlos. ligamentos. Sí, sí vienen los ligamentos para que se los aprendan, ¿eh? Son 8. Sí, Doc. Va. Sí, muy Nos bien, vemos Doc. mañana. Mañana doy clase yo de gineco. Muchas gracias, Doc. Sí. Soy ginecólogo mañana. Bye. ¿Qué vas a dar? Gracias, doctor. Tractomías, Descansen. Piver. Piver 1, Piver 2, Piver 3. Bye. Gus, ¿qué tú me vas a dar? Ginecología, cáncer de ovario, cervicoterino. ¿Cáncer? Eso tocaba la clase pasada, mi Richie. Pero bueno, está bien. Hacen lo que quieren. Bye. Sale, Doc. Que descansen, que estén muy bien. Karen, ¿ya puedes cerrar la...? Antes de que se le ocurra decir otra cosa al pinche Ricardo o al Gustavo. Sí, doctor. Gracias, Ya voy a Karen. cerrar. Que descansen, amigos. Sí. Ya apúrate, Karen. Bye. Claudio. Adiós, Bye, gordo. doctor.